Estimados señores, tengan muy buenos días. Se procede con el video semanal de hoy, miércoles 3 de agosto. Aquí contamos con nuestras máquinas IGTs. Como pueden ver, esta operativa, y al costado contamos con el casillero para que así nuestros clientes puedan dejar sus pertenencias y jugar tranquilamente. Cada casillero consta con su llave respectiva. Nuestras máquinas aristócratas operativas. De igual manera, nuestras máquinas aristócratas operativas MK6. Nuestra respectiva señalización: prohibido fumar. Contamos con 4 máquinas apagadas. Máquina presenta falla mecánica y en la cual el técnico está procediendo con la revisión técnica. Aquí contamos con el plano de ubicación de nuestras respectivas máquinas. Nuestras máquinas oxígeno operativas. De igual manera, nuestro respectivo extintor operativo. De igual manera, contamos con esas 6 máquinas oxígeno, en la cual se apagaron por sí solas, que presenta falla mecánica y el técnico está procediendo con su revisión técnica. Máquinas Williams operativas. ¿Cómo está? Nuestras máquinas Williams operativas, preferidas por nuestros clientes, en especial varones, ya que tienen varias jugadas. Sus juegos son muy divertidos y sus pagos manuales son fuertes. De al costado contamos con nuestras máquinas Atronic operativas. De igual manera, nuestras máquinas Atronic operativas. Nuestras máquinas aristócratas operativas. Como pueden ver, sus juegos son muy divertidos. Nuestras máquinas Williams operativas. Nuestra respectiva rampa para personas discapacitadas. Y al costado contamos con nuestras máquinas Williams operativas. Nuestra máquina 126-28, al igual que nuestra máquina 126-29, máquina inoperativa por cambio de juego, con la fecha 26 de junio del presente mes. Como pueden ver, máquinas en mantenimiento. Ahora pasaremos a ver lo que es el segundo nivel. Nuestra sala está muy limpia. Aquí contamos con el módulo de nuestros señores operadores. Y al costado contamos con caja cabina. De igual manera, nuestra respectiva señalización por exceso causa ludopatía. Nuestras máquinas Novomatic operativas. Nuestra máquina Mercury operativas. Nuestras máquinas aristócratas MK6. Nuestro respectivo aire acondicionado operativa. Nuestras máquinas ABPs operativa. Aquí contamos con nuestro bar libre. Nuestras máquinas Novomatic operativas. Las máquinas multipoker operativas. Nuestra respectiva galería, donde se puede ver la participación de nuestras señoritas de sala, al igual que la orquesta, donde que hace su show. Ahora tenemos lo que es proas, y a los más necesitados podemos ver la ayuda humanitaria que realiza nuestra empresa. Nuestra máquina multipoker operativa, con sus respectivos progresivos. Del costado contamos con nuestra máquina Sigma Poker operativa.
Nuestro aire acondicionado operativa. Nuestra máquina Sigma Pocket, máquina 8, máquina inoperativa, portátil NPU, on de trabajo 24825, máquina inoperativa. Ahora pasaremos a ver lo que son nuestros servicios higiénicos. Aquí contamos con servicio higiénico de damas, como pueden ver está limpio. Y luego contamos para personas discapacitadas. Nos encontramos en el servicio higiénico de caballeros. Nuestro servicio higiénico está muy limpio. Aquí podemos ver nuestras máquinas aristócratas apagadas por sí solas. Nuestro técnico de sala está en estos momentos haciendo su revisión técnica. Nuestro aire acondicionado operativo. De igual manera, nuestras máquinas aristócratas operativas. Estimados señores, muchas gracias. Contamos con 139 máquinas en sala, en la cual tenemos 3 máquinas inoperativas con orden de trabajo. Y en este momento estamos con 20 máquinas apagadas, en la cual presenta falla mecánica, y el técnico está procediendo con la revisión técnica para dar solución. Contamos con 4 aires acondicionados, una rampa para personas discapacitadas. Contamos con el personal completo con su respectivo solapi y su ludopatía. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.